Hola jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola, ¿me escuchan? Ujú. Ok, perfecto. Voy a activar la cámara para la presentación correspondiente. Hola, hola, ¿qué tal? Y, y empezamos. Ah, uy, uy. Pati, tu micrófono está activado. Ok. Bien, jóvenes, voy a activar la cámara para la presentación correspondiente y empezamos. Bien. Mm, mm, mm. Ojalá que... Está cargando. A ver, ahí me ven. Sí, iniciar. Hola, hola, buenas tardes. Ujú. Sí, ¿me ven? Hola, hola. Acabo de activar la cámara. Ok, bien, jóvenes. Mi nombre es Betsabe Rodríguez. Conmigo vamos a trabajar el curso de habilidad verbal. Jóvenes, trabajo bajo tres premisas: respeto, responsabilidad y colaboración. Bien, respeto no solo conmigo, sino también con los asistentes a esta sesión. Toda palabra o expresión que resulte incómoda o ofensiva para cualquiera de los asistentes, solo voy a llamar la atención una vez, pero no creo tener inconvenientes de ese estilo con ustedes. Bien, responsabilidad. Se va a dar un tiempo preciso para leer y desarrollar los textos. Son 8 minutos para desarrollarlos, leer y desarrollar las preguntas. Hay que cumplir con ese tiempo. Hay que ser responsables y cumplir con ese tiempo de 8 minutos. Y colaboración. Cualquier duda, cualquier consulta que tengan, con toda confianza, escriben al chat. Ya sea para confirmar el punto que han entendido, ya sea para hacer de repente alguna pregunta, alguna consulta, o de repente para aportar detalle o aportar cómo usted ha comprendido el punto explicado. Bien, así que recuerden respeto, responsabilidad y colaboración. Jóvenes, ¿estamos bien con esos 3 puntos? Así, Estrella. Normalmente activo la cámara en la primera clase, ya después desactivo la cámara porque lo crucial es la clase, no mi rostro. Bien, pero ya nos conocemos, pues ya me conocen, Estrellita. Bien, ok, genial. Eh, Chicos, ahora sí, empezamos ya aclarado esos 3 puntos, ya precisado esos 3 puntos, desactivo la cámara para empezar de una vez con la clase. Yo sé que quiere seguir viendo mi hermoso y delicado rostro, pero como les decía hace un momento, el punto es desarrollar la clase, no mi rostro. Bien, a ver, uy, y no se quiere desactivar la cámara, quiere seguir, ya se desactivó, bien. La frase del día: sigue para adelante, contigo no hay quien pueda. Así que con todos, jóvenes, hasta conseguir el propósito, hasta conseguir el objetivo. No, aquí no hay tregua, aquí no damos tregua a nada ni a nadie, porque su propósito es claro y preciso. Y este tiempo que le queda en su proceso de preparación se aprovecha al 100%. Vocabulario. Vamos con vocabulario. Para aquellos que de repente no saben cuál es el propósito de vocabulario, dejamos en claro esto. Y para aquellos que de repente no recuerdan cuál es el propósito de vocabulario, recordamos.
El objetivo de repasar vocabulario es para no tener dificultades al momento de leer el texto, al momento de comprender las preguntas y las alternativas, porque resulta que en los textos encuentro un término y sí, ok, puedo entender el término según el contexto, pero a veces resulta que se me hace complicado entender el texto y al resultarme complicado comprender el texto, obviamente también me va a resultar difícil, peliagudo encontrar el sentido de la palabra que no conozco. Igual en la pregunta. Incluso también en las preguntas por sentido contextual. Usted entiende el texto, comprende el texto, ha desarrollado todas las preguntas, incluyendo la pregunta por extrapolación, que es la pregunta con mayor dificultad, pero en la pregunta por sentido contextual. Lee las alternativas y ya no sabe qué marcar porque no entiende el vocabulario. Por esos puntos, por esas razones practicamos vocabulario. Y este vocabulario no es que a la profe se le ocurre, la profe inventa, son términos que ustedes ya habrán visto en algunos textos o de repente verán en textos que vamos a trabajar. Bien, jóvenes, de estos términos, ¿qué vocablos reconocen? ¿Qué vocablos recuerdan así, en una? De los términos que tienen en la diapositiva. Aquí, léxico, donde dice léxico. Factible, bien, factible, realizable, genial, Omar. Factible, ya es un término muy conocido, ¿no? Factible, viable, realizable, plausible. Nayeli, meticuloso también, ¿no? ¿Qué es meticuloso? ¿Qué es meticuloso? Abrupto también. ¿Qué es meticuloso? A ver, recuerden, ¿qué es meticuloso? Minucioso, detallista, cuidadoso, ¿verdad? Bien. Fortuito, mencionaron por ahí fortuito. ¿Qué es fortuito? Fortuito, casual, inesperado, inopinado, ¿verdad? Inesperado, casual. Bien. Abrupto, ahí van 4 términos. Abrupto, terreno abrupto, escarpado, escarpado, con baches, con grietas. Bien, van 4 términos. Un término que se luzca, para que siquiera con seguridad tengamos en cuenta que sí recuerdan mínimo 5 términos. Vamos, ya recuerdan 4 términos. A ver, otro término. Renuente, terco, genial. Libido, lujuria, perfecto. Ahí estamos. Bien, bien. Sí recuerdan los términos. Profe, no recuerdo. Ya, hay que aprovechar y repasar en este tiempo que nos queda. Meticuloso, minucioso, detallista, cuidadoso, eficaz. Libido, lujuria, lascivia. Renuente, terco, insistente, tosudo, porfiado. Relictos, vestigios, restos. Relictos, vestigios, restos. Abrupto, escarpado, terreno abrupto, terreno con baches, con grietas. Fortuito, inesperado, casual. Inopi, a ver, completa, vamos, completa. Inopi, inopinado. Genial, Francisco. Inopinado. Perfecto. Terminamos con epígono. Ya, terminamos con epígono. ¿Quién es el epígono? Es epígono de la corriente vanguardista literaria. Seguidor, genial, Francisco. Seguidor. Discípulo. Discente. Seguidor, discípulo, discente. Bien. Está, ya tenemos el vocabulario. Empezamos con la parte. Aclaro lo siguiente. Como el sistema de repaso, jóvenes, la parte teórica, el sistema de repaso, la parte teórica es rápida. Se trabaja la parte teórica de manera rápida porque lo que hacemos en la parte teórica es recordar y reforzar ciertos conceptos válidos para desarrollar las preguntas.
y concentramos el mayor tiempo posible en la resolución de textos. Comprensión de textos ya sabemos que consiste en interpretar. Involucra operaciones cognitivas como síntesis, análisis, comparación, abstracción. Niveles de comprensión, nivel literal, inferencial, nivel crítico. A estas alturas me atrevo a asegurar que todos, y me atrevo a asegurar que todos están de repente en un nivel de comprensión inferencial y entre el nivel crítico, entre esos dos. De repente algunos estarán en nivel inferencial, otros estarán en nivel de comprensión crítico o en la intersección, porque esos son los dos niveles superiores. El nivel crítico es el nivel de mayor desarrollo cognitivo, es decir, con un mayor nivel de comprensión. Profe, ¿vienen preguntas por cada nivel? Sí, claro. Las preguntas en su mayoría se comprenden dentro de estos dos niveles, nivel inferencial, nivel crítico. Por ahí que viene una pregunta de nivel literal. Sí, te puede venir una pregunta. Y con suerte te puede venir una pregunta por nivel literal, pero de ahí el resto de preguntas están dentro de estos dos niveles. Formato de textos. Textos continuos, el texto mixto, texto continuo y discontinuo, con gráfico, y el texto dialectal. En sí el texto dialectal no es un formato como tal. El formato en el texto dialectal es el formato continuo, texto continuo. Solo que se está colocando aquí como un tipo de texto de admisión, un tipo de texto de admisión. El texto dialectal es argumentativo. El texto dialectal es argumentativo. Formato continuo, tipo de discurso argumentativo, dialectal. ¿Por qué? Porque se genera un debate, hay una polémica, una controversia. Tipos de preguntas. Jóvenes, un paréntesis. Si surge de repente alguna consulta, alguna pregunta en el transcurso de la explicación teórica, escriban con toda confianza. Con toda confianza escriban. Tipos de preguntas. Tema central, que te pueden preguntar por idea principal, resumen, síntesis e intención del autor. Ahora, en estas 5 preguntas, tema central, idea principal, resumen, intención del autor, te viene una de las 5. Ustedes han visto que en textos de admisión, me viene pregunta 1, tema central, pregunta 2, idea principal, pregunta 3, resumen del autor, pregunta 4, intención del autor. ¿Sí han visto que en un solo texto de admisión, no hablo de textos de aplicación, sino textos de admisión? ¿Han visto que en un mismo texto, en un solo texto me viene pregunta 1, tema, pregunta 2, tema central, pregunta 3, idea principal, pregunta 4, resumen, pregunta 5, intención? Sí, Erika, Estrella, Brian, Lucero, Yanela, Francisco, ¿han visto que en un mismo texto de admisión me vengan esas 5 preguntas? Sí, en un mismo texto vienen esas 5 preguntas: tema central, idea principal, resumen. No, exacto, James. No, no. Te viene una de esas 5. Normalmente viene una de esas 5. Y normalmente, exacto, James. Y normalmente es la primera pregunta. Revisen los textos de admisión y se van a percatar que pregunta número 1, o bien me solicitan idea principal, o bien me solicitan intención del autor, o resumen, o tema central, normalmente tema central. Claro, de hecho, sí, para determinar idea principal, intención del autor, se aplica el razonamiento inferencial, la interpretación inferencial, exacto, Jesús. Así que vienen una de estas 5, por lo común vienen una de estas 5, no vienen las 5 en un mismo texto. Ahora, ¿por qué? Porque estas 5 preguntas están conectadas, están relacionadas. Es decir, si yo ya tengo la idea principal, con mayor facilidad puedo determinar el tema, el resumen, la intención, que así, profe, sí. Estas 5 preguntas están conectadas. Por eso solo viene una de esas 5. Normalmente viene una de esas 5 y es la primera pregunta. Pregunta por sentido contextual. Esa pregunta es prácticamente de cajón, ¿no? O me solicitan un término, ¿no? En el texto la palabra tal se entiende, se implica, sinónimo, antónimo contextual. O también una expresión. En el texto, la expresión o la frase o la locución se entiende por. La pregunta por sentido contextual puede implicar un término o una frase. En los últimos procesos de admisión he visto que se ha incluido
frases, ya no solo una palabrita, un término, un vocablo. Aquí es necesario vocabulario, con mayor crucialidad, con mayor importancia, aquí es necesario vocabulario. Para todo el texto, todas las preguntas, las alternativas, sí es necesario, pero aquí con mayor incidencia. Inferencia, ¿vienen preguntas por inferencia? Sí, básicamente estas preguntas por inferencia se concentran en dos tipos. Preguntas por inferencia deductiva o inductiva. Claro está que no me preguntan directamente, marca la inferencia deductiva, marca la inferencia inductiva. No, no, no. Sino que me puedo dar cuenta cuando se refiere a inferencia deductiva, porque marca seguridad la pregunta, o la alternativa, y me puedo dar cuenta que es inferencia inductiva, porque en la misma pregunta se está marcando probabilidad. Es posible, es probable. ¿Se han percatado en algunas preguntas por inferencia? En el texto se afirma que, por lo tanto, se infiere que es probable. Entonces se podría inferir que probablemente se infiere que. ¿Se han percatado? Que a veces en la misma pregunta se incluye la palabra probabilidad. Es posible, es probable, ¿sí? Si no se han percatado, revisen exámenes y se van a dar cuenta, exámenes, textos tipo de eco, y se van a dar cuenta que algunas preguntas incluyen probabilidad. Estamos todavía a tiempo, así que aprovechen y revisen exámenes. Preguntas por compatibilidad, vienen preguntas por compatibilidad, ya sea de manera directa o indirecta, las preguntas por compatibilidad. Incompatibilidad, aquí es necesario recordar los dos criterios de incompatibilidad y no confundir con indeterminación. Pregunto, jóvenes, ¿cuáles son los dos criterios de incompatibilidad? Cuando me piden es incompatible, aquí se tienen en cuenta dos criterios. ¿Cuáles son? ¿Recuerdan o no recuerdan? Chicos, ¿recuerdan o no recuerdan los dos criterios de incompatibilidad? Es decir, que puedo marcar una alternativa porque es incompatible por o por. Hay dos criterios. Chicos, ¿recuerdan? Contradicción, bien, Yanela, genial. ¿Qué más? Y tergiversación, y el otro, claro, porque se desvía, es decir, tergiversación. Sí, Moisés, exacto, Yasmín. Tergiversación, bien, Magdiel, bien, Estrella, tergiversación. Esos son los dos criterios de incompatibilidad, no olvidar. Tú ya sabes que te puedes olvidar de él, te puedes olvidar de ella, olvídate. Eso es relativo. Pero de todo lo que estás aprendiendo, no. Esos son dos criterios de incompatibilidad. No confundir con la idea indeterminada. Recordemos, ¿qué es una idea indeterminada? ¿Qué es una idea indeterminada? Aquella que no se relaciona, no se vincula, ni siquiera se interpreta a partir del texto. Esa no es incompatible. Ojo con ese detalle. Recuerda, no te vayas a olvidar. La incompatibilidad puede ser por contradicción o tergiversación. La indeterminada es aquella que no se relaciona, no se vincula. Eso no es incompatible, eso es indeterminada. Están separadas, distintas, incompatible e indeterminada. Ojo con ese detalle y pregunta por extrapolación. Esa es la pregunta Super Saiyajin nivel Dios. Esta pregunta pertenece al último nivel de comprensión, nivel crítico. Condicionantes. Si hay dudas, avisa. Concentración. Para concentrarme, pues tengo que demorar unos segundos, ¿no? Ya, unos segundos demoro y ya estoy concentrado. Si aún tengo ese problema, pues debo ser consciente. Y si sé que las redes sociales me están consumiendo bastante tiempo, descarta. Motivación. ¿Cuál es tu mejor motivación para seguir estudiando, para esforzarte? Papá, mamá, hermanos, mascota, usted, usted mismo, usted misma. Así que piensa en ello, ¿no? ¿Quiénes están detrás de mi persona? ¿Lo hago por mí? Sí, lo hago por mí. Esa es la motivación también nos mueve, ¿no? A seguir, a continuar con constancia. Vocabulario que vamos a repasar todas las clases y yo sé que todos vamos a repasar en casa también todos los días. Capacidad interpretativa que incluye síntesis, análisis, comparación y abstracción. Memoria, para recordar ciertas ideas que son cruciales para responder las preguntas. Recomendaciones y con esto ya terminamos la parte teórica que solamente es para recordar, reconocer el formato mixto, si es continuo, si es en texto dialéctico, leer el texto y las preguntas en el orden que convenga. Jóvenes, ¿ustedes cómo trabajan? ¿Primero texto y luego preguntas? ¿O primero preguntas y luego texto? ¿Cómo abordan un texto?
Primero texto y luego preguntas, como ustedes aborden. Yo no estoy aquí para criticar, para juzgar. No, no, no. Ese no es mi trabajo. Pregunta y luego texto. Ok, bien, ya. Texto y pregunta. Ya, bien. Primero preguntas, ok. Bien, jóvenes. Si yo soy de leer primero el texto y luego las preguntas y me va muy bien, puedo leer y resolver en 8 minutos o máximo 10 minutos con una eficacia de que va de entre 4 a 5 correctas, perfecto. Pero si yo soy consciente que ese tratamiento de leer primero el texto y luego las preguntas me demora 15, 20 minutos, más del tiempo apropiado, pero profe, alcanzo las 5 correctas, ya me demoro 15, 20 minutos y alcanzo las 5 correctas. Lo que cuenta, profe, es el resultado. Lo que cuenta es el resultado, pero para efectos de admisión, lo que también cuenta es el tiempo. Es el tiempo. Por más que me demore 15, 20 minutos y las 5 correctas, ya estoy consumiendo tiempo que debía haber invertido en la resolución de otras preguntas. Así que tienes que evaluar ello bien, plantéate bien. ¿Realmente está funcionando mi tratamiento al momento de desarrollar los textos? Si no me está funcionando al leer primero el texto y luego las preguntas, haz la prueba. Haz la prueba. Primero lee las preguntas, reconoce qué me están solicitando, reconoce qué te están pidiendo, qué se requiere y luego el texto. Quizá te puede ayudar. Si haces la prueba y vas practicando y te va muy bien y puedes desarrollar entre 8, máximo 10 minutos con 4 o 5 correctas, bien, pero tienes que buscar la manera también. Claro, claro, el punto es realizar un rápido chequeo. Tampoco se van a demorar 5 minutos en leer todas las preguntas y luego el texto. No, no, es un rápido chequeo. Como bien indica Moisés, es un rápido chequeo para que tengas ya una idea preconcebida de lo que te están solicitando. Al momento de leer el texto, subrayas según lo solicitado. Esta idea me parece que me sirve para tal pregunta, ya la subrayo. O es más, de repente encuentras una idea, tienes la pregunta y ya te ayuda a resolver, ya te ayuda a contestar. Leer y comprender bien el texto, las preguntas y las alternativas. Jóvenes, aquí, ojo con este dato, ojo con este detalle. No se emocione, no deje que la emoción, que los nervios, que el miedo, que el temor le jueguen una mala pasada. Y esto no solamente para habilidad verbal, sino para otros cursos. Lea bien el texto, lea bien lo que le están solicitando. Te piden antónimo contextual, terminas marcando el sinónimo contextual. Te piden la idea compatible y terminas marcando la idea incompatible. Ya no podemos, ya no podemos incurrir en ese error. Por eso, jóvenes, tranquilidad, sosiego y a leer bien la pregunta. Y se habrán dado cuenta que este consejo no solamente aplica a habilidad verbal, sino para otros cursos también. Tranquilidad, sosiego. Leo bien la pregunta. Me están solicitando antónimo contextual. Bueno, reviso, ¿no? Me están solicitando compatible. Pues marco la idea compatible. Igual para las alternativas. Igual para las alternativas y el texto. Se habrán percatado que una alternativa parece que funciona muy bien. Van leyendo. Claro. Eh, exacto, Moisés. Pasa que estás leyendo la alternativa y parece que funciona muy bien. Te emociona la alternativa. Y a veces por soberbia, ya está la respuesta, está la alternativa, y no terminas de leer la alternativa y marcas esa alternativa. Y resulta que la última palabra o la última expresión de esa alternativa desbarata, debilita, anula toda la alternativa. ¿Se han percatado de ese tipo de distractores? Ese tipo de alternativas que parece que funcionan muy bien, se acoplan a la pregunta y una palabrita o una expresión ya mata la alternativa. Sí, exacto, Marilu, sí hay. Sí se plantean ese tipo de distractores, por eso a revisar bien texto, preguntas alternativas. Yo sé que es un consejo trillado, profe, siempre dicen eso, es que es verdad. Así que con tranquilidad, sosiego a revisar. Tener en consideración el título del gráfico, porque ya sabes que no vienen títulos para los textos, a lo sumo te viene texto 1, texto 2, y eso es. Y la fuente del texto. También me puede servir, aunque tenga en cuenta que la fuente bibliográfica es una referencia, ya que el texto por lo común es un fragmento.
Es un fragmento de ese libro que se menciona en la bibliografía. Es un fragmento de ese ensayo que se menciona en la bibliografía. Así que me puede ayudar, pero no quiere decir que sí o sí contemple el tema y la idea principal. Me puede ayudar. Antes de leer las alternativas, concibe una idea de la potencial respuesta. También te puede ayudar. Quizá te ha pasado que lees la pregunta y no entiendes la pregunta y todavía te atreves a leer las alternativas y te bloqueas porque ya no sabes qué marcar. No entendiste la pregunta, leíste las alternativas, ya no sabes qué marcar. Aquí, lee la pregunta, trata de entender la pregunta, entiende la pregunta y concibe una potencial respuesta. O sea, antes de leer las alternativas, ya en tu mente debes tener una potencial respuesta. Eso no te debe demorar demasiado. Ya cuando tienes una potencial respuesta, revisa las alternativas y al toque vas descartando, descartando y ya tienes la respuesta. ¿Te ha pasado, te has percatado que cuando lees la pregunta y ya tienes en mente la respuesta, te es fácil reconocer cuál es la alternativa correcta? ¿Sí? ¿Se habrán percatado? No solamente en este curso, en otros cursos también. Cuando ya tienes en mente la respuesta, ya revisas las alternativas y con facilidad puedes reconocer cuál es la alternativa correcta. Tener en cuenta el tiempo, aquí jóvenes, tiempo y modo verbal. Chicos, se lee el texto teniendo en cuenta el tiempo del texto, no el tiempo del lector. Yo puedo leer un texto, el texto A, el texto B, en el año 2023, y no por eso voy a aplicar el tiempo de lectura en el tiempo del texto. Sé que para algunos de repente sonará lógico, ¿no, profe? Pero eso es obvio. Eso es obvio, eso es evidente. Sí, pero de todas maneras a aclarar, porque a veces resulta que pues en eso se comete, por ese detalle se comete errores. Así que leo el texto teniendo en cuenta el tiempo del texto. ¿Dónde se precisa el tiempo del texto? ¿En el mismo texto o en la fuente? Yo puedo leer ese texto del año 2050 y no voy a aplicar mi interpretación de ese texto basándome en el año 2050, ¿no? Según el tiempo del texto. Eh, el tiempo. Modo verbal, ten en cuenta el modo indicativo y el modo subjuntivo. No es lo mismo decir te amo con te amaría. Igual, tener en cuenta cuando se asegura y cuando se marca el modo subjuntivo. Probable, quizá conllevaría, quizá aceptaría, quizá refrendaría, quizá rechazaría. Con el modo. Reconocer si las afirmaciones corresponden al autor o es una cita, aquí también. Reconocer si corresponden al autor o es una cita, es decir, un sujeto o institución a quien o a quienes están manifestando como referencia en el texto. Invierte el tiempo adecuado entre 8 a 10 minutos. Jóvenes, hasta aquí estamos bien, ¿sí? Esta parte teórica simplemente son ciertas aclaraciones introductorias. Ok, ahora sí, empezamos con el texto número 1. 12:50. ¿Cuánto tiempo? 12:58, ¿sí? 8 minutos. 8 minutos entonces. Bien, vamos por las 5 correctas.
A ver, jóvenes, ya está. Ah, ok, ya está. Bien, empecemos con la lectura. Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Esa expresión está entre comillas. Entonces, si está entre comillas y menciona aquí, sentenció Pitágoras hace 2500 años, me doy cuenta que es una cita. ¿Qué es? Que es una cita. Una cita que le pertenece a Pitágoras, no al autor del texto. Esta afirmación no le pertenece al autor del texto, sino a Pitágoras. Esta es una cita textual. ¿Qué quiere decir cita textual? Porque es tal cual se menciona en el libro, en el ensayo, en la investigación, o es tal cual las palabras del sujeto a quien se está citando. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque también existen equivalentes. ¿Y cómo son las citas equivalentes? Cuando le pertenece a otro sujeto, no al autor del texto, pero es el autor del texto quien hace referencia a esa cita, parafraseando, valga la redundancia, la cita. Es prácticamente lo mismo. Un ejemplo. Pitágoras afirmó que se debe educar al infante para que no sea necesario sentenciar al adulto. Aquí no se necesitan comillas, porque el autor está indicando, Pitágoras afirmó que se debe educar al infante y ya no será necesario sentenciar al adulto. Dime, esa determinación es o no es prácticamente la misma idea que se menciona en el texto. ¿Es o no es prácticamente la misma idea mencionada en la cita textual? ¿Qué dice Lucero, Tania, Johan? Es la misma idea, solo que aquí ya no hay necesidad de las comillas. ¿Por qué? Porque es el autor quien está parafraseando. Y ahí igual no le pertenece al autor, sino al sujeto, en este caso a Pitágoras. ¿Me dejo entender, jóvenes? Así que ojo con ese detalle. No siempre vamos a encontrar las citas textuales tan evidentes, dos puntos, comillas. Podemos encontrar citas equivalentes, donde no hay necesidad de comillas, pero el autor está parafraseando y no le pertenece al autor, sino al sujeto a quien se cita. Sin embargo, la filosofía, la disciplina que precisamente enseña a pensar de forma crítica y vivir de forma reflexiva, se encuentra a punto de ser exiliada, separada, apartada de los planes de estudio, del plan curricular. ¿Recuerdan qué función tiene el conector sin embargo? ¿Recuerdan qué función tiene el conector adversativo? Ahora vamos, recuerden, ¿qué función tiene? ¿Indicar causa-efecto o indicar situaciones opuestas? El conector sin embargo. Situaciones opuestas, contradicción, genial. Bien, Mariluz, bien, Francisco. Profe, y aquí hay situaciones opuestas. En el texto se está planteando situación opuesta, en el texto se está planteando contradicción, ¿sí? Según el contexto, al precisar educar a los niños según el contexto, ¿a qué materia se refiere? ¿A religión, arte o filosofía? Según el contexto, según el texto. Educar a los jóvenes según el texto, ¿a qué materia se refiere? ¿Educar con arte? ¿Educar con filosofía? Y dice que la filosofía educa con filosofía al niño. Y la filosofía enseña a pensar críticamente y vivir de forma reflexiva. Sin embargo, ¿qué propósito se tiene? Sin embargo, ¿qué objetivo se tiene? Aquí está. Está a punto de ser separada, exiliada a los planes de estudio. Ahí está la situación opuesta. A pesar de ser importante la filosofía, está a punto de ser excluida, apartada del plan curricular.
¿Es esa una decisión oportuna? Ayúdame a entender. ¿A qué decisión se refiere? ¿A qué decisión se refiere? ¿A educar a los niños? ¿A enseñar a pensar críticamente? ¿O a que se tiene el propósito de separar la filosofía de el plan de estudio, de los planes de estudio? ¿A qué decisión se refiere? ¿Es esa una decisión oportuna? ¿A qué decisión? Exacto, Mariluz. Esa decisión se refiere al hecho de querer separar, querer excluir la filosofía de los planes de estudio, del plan curricular. Y el mismo autor responde, definitivamente no. Definitivamente esa decisión no es oportuna, no es apropiada. Dime, con esa respuesta, definitivamente no, ¿el autor está dudando o el autor está seguro, tajante? Definitivamente no. ¿Duda o su respuesta es tajante, rotunda? Definitivamente. ¿Qué dices, Johan, Carelli, Ariana? La respuesta del autor está seguro, exacto, está seguro. Para él definitivamente no, pues no está bien separar la filosofía de los planes de estudio. La filosofía constituye un saber que juega un papel fundamental a la hora de formar ciudadanos comprometidos, a la hora de formar ciudadanos comprometidos. Con la filosofía se consigue ciudadanos comprometidos, es decir, que casados, enmatrimoniados, o se refiere a ciudadanos juiciosos. Con la filosofía, según el texto, ¿qué se consigue? Se consigue ciudadanos casados, enmatrimoniados, juiciosos, críticos, con juicio propio y que no sean idiotas. Este término referido al griego idiotes que se adjudicaba o se eludía a aquellos que no participaban en los asuntos públicos y carecían del pensamiento crítico. En opinión de Jordi Nomen, autor de El niño filósofo, viene cita, es necesario enseñar a los jóvenes a filosofar. De ese modo, aprenderán a pensar, podrán construir un mundo mejor, participar activamente en un proyecto común, podrán ser ciudadanos activos, metidos, juiciosos, capaces de separar la verdad de la mentira, capaces de separar. En estos tiempos en los que resulta difícil, en estos tiempos de falsas promesas. Para contribuir al bien común, tenemos que poder pensar de manera clara y creativa, filosófica, es decir, filosófica. Y eso es algo que o se aprende en la escuela o no se aprende, o se aprende en edad escolar o no se aprende. Pregunto, jóvenes, para el autor del texto A, la enseñanza de filosofía, del curso de filosofía, ¿es importante o no? ¿Es crucial o no? La enseñanza del curso de filosofía en las escuelas, sí. Entonces, ¿el autor del texto está de acuerdo o en desacuerdo de que se tenga la intención de excluir, separar el curso de filosofía en el plan curricular? Desacuerdo. En desacuerdo, en contra. Seguimos. Entonces, eliminar el curso de filosofía del currículo es un error, no está bien, ya que limita el desarrollo de pensamiento crítico de los estudiantes, lo que los coloca en una posición vulnerable ante el poder, débil ante el poder. A ver, ayúdame a analizar. Entonces, si dice que una persona que no ha sido orientado en filosofía en la edad escolar se vuelve vulnerable, débil ante el poder. ¿Eso qué quiere decir? Que esa persona que no ha sido guiado, orientado en la escuela con el curso de filosofía es con mayor facilidad un sujeto que se pueda controlar, manipular por el poder o no. Si dice se halla vulnerable ante el poder. Claro, es un sujeto que se encuentra en una posición de vulnerabilidad, es decir, que se puede manipular con facilidad, manipulable, ¿no? Y así impide que ejerzan su ciudadanía de forma plena. Ya está. Texto B. Revisamos texto B. Con la nueva ley de educación,
con la nueva ley de educación. Jóvenes, una consulta, a ver, ayúdame a interpretar. Si en el texto dice, en el a punto de ser exiliada de los planes de estudio, a punto de ser exiliada de los planes de estudio. ¿Ustedes creen que una intención de actuar, accionar de esa manera, es decir, de tratar o de excluir el curso de filosofía en mi plan curricular, es porque a cualquiera se le ocurre? ¿Porque a cualquiera se le ocurre? ¿Porque a cualquier maestro se le ocurrió? ¿Porque al colegio se le ocurrió? ¿Así funciona? La intención de excluir un curso del plan curricular, no, así no funciona. Esa acción depende de qué. Depende o no depende de políticas, depende o no depende de decretos, depende o no depende de leyes. Claro, para que se realice una acción así, bien, hay una normativa, hay un decreto, un dictamen o una ley. Y aquí dice, con la nueva ley de educación. Entonces, jóvenes, si aquí dice con la nueva ley de educación, la filosofía corre peligro de desaparecer. Por tanto, jóvenes, podríamos entender que esa acción, esa posible acción que se indica en el texto A, ¿responde o no responde a esa nueva ley? ¿Se incluye o no se incluye en esa nueva ley? ¿Qué dice Jesús, Estrella, Brivani? La acción que se indica en el texto A de querer excluir el curso de filosofía del plan curricular. Podríamos entender que esa acción responde, está incluida dentro de esa nueva ley o no. ¿Se podría entender así o no? Ya que aquí se está mencionando una nueva ley. Sí, claro, claro. Porque una acción así no responde a, a cualquier docente, a cualquier director. No, no, no. Una acción así responde ya sea a un dictamen, un decreto, una ley. En el texto B, según la nueva ley de educación, la filosofía corre peligro de desaparecer. Uy, aquí todavía lo confirma, ¿no? Está a punto de desaparecer. Y el texto indica que se tiene la intención de excluir el curso de filosofía en el plan curricular, en los planes de estudio. En mi opinión, quién se incluye? ¿Quién se manifiesta? En mi opinión, primera persona, ¿quién? ¿Yo, lector o el autor? El autor. En mi opinión, no debería inmutarse nadie ante dicha posibilidad. No, no debería incomodarse, alertarse, angustiarse nadie por esta opción, por esta posibilidad. No, en principio, si uno se atiene a la manera en que se ha impartido esta disciplina, en las aulas nunca se ha enseñado filosofía en realidad. Profe, ¿por qué dice eso? El autor del texto ve como que nunca se ha enseñado filosofía en realidad. Y aquí viene la explicación. Nadie confundiría la historia del arte con el arte mismo. ¿Cómo es eso? Es decir, lo que se ha estado enseñando es historia de la filosofía, no filosofía. ¿Y cómo que se ha estado enseñando historia de la filosofía? ¿Cómo se dio la filosofía en la Edad Antigua? ¿Quiénes fueron los grandes filósofos? La vida de los grandes filósofos. El nombre de las obras de los grandes filósofos. Y según el autor del texto, eso no es filosofía. Eso es historia de la filosofía. Usted que ya terminó de leer el texto, para el autor del texto B, ¿a qué sí se le puede llamar enseñanza de filosofía? ¿A la historia o a el hecho de incentivar, promover el pensar crítico, el cuestionamiento, el juicio? ¿A qué sí se le puede? Claro, Lucero. Ujú, exacto. Para el autor del texto, ¿a qué sí se le puede llamar? ¿A qué sí se le puede llamar enseñanza de filosofía? Enseñanza de filosofía, a desarrollar un pensamiento crítico. A lo que sí se le puede llamar enseñanza de filosofía es a desarrollar un pensamiento crítico. Genial, Lucero. Pero según el autor del texto, ¿qué es lo que se estaba enseñando? Historia de la filosofía.
Eso es lo que se ha estado enseñando. No se ha estado enseñando filosofía como tal. Se ha impartido en las escuelas historia de la filosofía. La filosofía consiste en aprender a pensar, practicar el cuestionamiento, el debate y los diferentes tipos de pensamiento, ejercitar el diálogo y poner en práctica nuestras conclusiones. Eso es enseñar filosofía. Eso no es lo que se hace en clases. Como dice un amigo, la filosofía en el aula está llena de cadáveres. ¿Por qué? Porque lo único que se hace es estudiar la vida de los filósofos ya fallecidos. Además, la filosofía no es una... Uy, uy, uy. La filosofía no es una disciplina para ser enseñada. Antes de proseguir, jóvenes, una consulta. ¿El autor del texto desestima el papel de la filosofía como tal? ¿El autor del texto desestima, desvaloriza el papel de la filosofía como tal? ¿O para el autor del texto B resalta que la filosofía consiste en aprender a pensar, a practicar el debate, los diferentes tipos de pensamiento? No desestima, exacto, no desestima. Y aquí me dice, la filosofía no es una disciplina para ser enseñada. La filosofía es importante para el texto B, pero no es una disciplina para ser enseñada. Más acertado es verla como una actitud. Y si hablamos de actitud, ¿a qué se refiere? ¿A teoría o al hecho? A la práctica. A ver, ayúdame a analizar. Claro, al acto, ¿no? Al acto, al hecho, a la práctica. No a lo teórico, sino para el texto es al acto, al hecho, a la práctica filosófica. Un saber acerca de la vida, algo que ejercitar. ¿Debería tal actitud estar presente en el sistema educativo? Sí, quizá. Al decir sí, quizá, ya está indicando probabilidad, ¿no? Sí, quizá, tal vez deberían también alguna de sus técnicas mostrarse y divulgarse. Sí, tal vez, probable. Sin embargo, la filosofía no cabe en un manual, no cabe en un plan de estudios. En un libro como este solo habría parcelas, aunque valiosas, pero solo queda ahí. A filosofar aprende uno solo, uno mismo. Se ha hecho siempre así, porque no podemos filosofar y en todo caso acompañado y potenciados por los verdaderos filósofos. Ya nos hemos dado cuenta que el autor del texto B no desestima el papel de la filosofía. Para el autor del texto B, la filosofía es importante, pero en, de manera puntual, de manera precisa. Para el autor del texto, ¿el curso de filosofía se debería seguir enseñando en las escuelas? ¿Qué dice Jesús, Yareli, Estrella? No, exacto, no. Porque para el autor del texto B, la filosofía aprende uno mismo, a filosofar aprende uno mismo, no en las escuelas, no en un salón. Entonces, jóvenes, si para el autor del texto B la filosofía no se aprende en las escuelas, uno mismo aprende, ¿de acuerdo o en desacuerdo de que la filosofía sea excluida de los planes de estudio? ¿Qué dice Yareli, Estrella, Francisco? Si dice que la filosofía no se aprende en las escuelas, sino uno mismo. Entonces, ¿de acuerdo o en desacuerdo que se excluya, se separe la filosofía de los planes de estudio? Sí, de acuerdo, ¿no? Porque dice, uno mismo aprende filosofía, no aprende en la escuela, no está para ser enseñada. Ahora sí, revisamos al toque y me indica usted cuál es su respuesta. Numeral 1. Tanto el texto A como el texto B gira en torno a. ¿Cuál es su respuesta? D. Si tiene otra alternativa o tiene dudas con otra alternativa, avise. ¿Ya? A la supresión del curso de filosofía del curso debido a una nueva ley. Para el texto A, no está a favor. No está a favor de esa supresión. Para el texto B, sí, porque uno mismo aprende a filosofar, no en la escuela. La alternativa D, ¿se relaciona o no se relaciona con ambos textos? ¿Qué dices, Tania, Carmen, Clara? La alternativa D, ¿se relaciona o no se relaciona? ¿Se vincula o no se vincula? Si me pregunto, ¿qué dice el autor del texto A sobre la supresión del curso de filosofía del currículo? ¿Qué dice el autor del texto A?
Carmen, Tania, Brian, Yareli, ¿qué dice el autor del texto A con respecto a la supresión? En contra. Es un error, exacto. ¿Y el autor del texto B? Bien, bien. ¿Y el autor del texto B? Claro, exacto, Lucero, porque dice que a filosofar aprende uno mismo. Exacto. Entonces pregunto, la alternativa de, si me piden el tema polémico, el tema debatible, la alternativa de, ¿se relaciona o no se relaciona con la tesis de ambos textos? Sí, sí se relaciona. Y me doy cuenta porque me pregunto y tengo respuesta tanto en el texto A como en el texto B. Me doy cuenta porque me planteo la pregunta y tengo respuesta tanto en el texto A como en el texto B. Dedito. Vamos a revisar, haber visto por ahí otras alternativas. Al toque revisamos, ¿ya? Jóvenes, me dejo entender por qué la respuesta es alternativa de A, B, A y B. Ya vamos a revisar A y B, ¿ok? Bien, revisamos A y B. Bien. Tanto el texto como el texto B gira en torno a la relevancia de la filosofía. Oh, jóvenes, recuerden que me están solicitando el tema polémico. Giran en torno a... Aquí me están solicitando la polémica y la alternativa A dice a la relevancia de la filosofía para el desarrollo cognitivo de los discentes, de los estudiantes. Chicos, pregunto, para el texto A, ¿la filosofía es relevante o no? ¿Qué dices, Alessandra, Liana, Gabriel? Para el texto A, ¿la filosofía es importante o no? Sí. Para el texto B, ¿también o no? No, para el texto B no es importante la filosofía. No estoy diciendo la filosofía en el plan curricular. Te estoy preguntando, para el texto B, ¿es importante o no es importante la filosofía? Escuchen bien, chicos, revisen bien. Sí es importante. Entonces, si aquí me piden el tema polémico y aquí dice la relevancia de la filosofía para el desarrollo mental, ¿esta alternativa es el tema polémico o más bien es un tema en común? Es el punto de concordancia. Exacto, Mariluz. Para los dos es importante. Por lo tanto, la alternativa es la discrepancia, es el punto de coincidencia, el punto de concordancia. Si para ambos es importante la filosofía, es punto en común. Exacto, Ariana, es punto en común. Es punto de concordancia. Coinciden. Y a mí no me están solicitando en qué punto coinciden, me están solicitando el punto polémico, el tema polémico, la controversia. ¿Me dejo entender entonces por qué la respuesta no es avioncito? Porque la alternativa A es el punto en común, es el punto de concordancia. El tema, por eso dice tanto el texto A como el texto B giran en torno. Recordemos que es un texto argumentativo y es un texto argumentativo dialectal, es decir, que tienen tesis contrarias o diferentes. Aquí las tesis son contrarias. Uno está en contra, el otro está a favor. Por lo tanto, al ser un discurso argumentativo, en este caso argumentativo dialectal, el tema no es igual a un texto expositivo. El tema no es igual a un texto expositivo. El tema es el punto de controversia. Tengamos en claro ese detalle. Estamos trabajando con un texto argumentativo dialectal, donde hay tesis contrarias o diferentes, en este caso, contrarias. Y el tema no funciona como si fuese un texto expositivo, sino como un texto argumentativo como tal. Por tanto, aquí no puedo considerar el punto de coincidencia, el punto de concordancia, sino el punto de debate, el punto que sustenta la posición a favor, la posición en contra. ¿Me dejo entender? Trabajemos teniendo en cuenta, según el tipo de discurso argumentativo dialectal, es muy diferente que un texto expositivo. Bien. Me preguntaban alternativa B. Tanto el texto A como el texto B giran en torno a la reciente ley que descarta los cursos de filosofía de manera absoluta. Ajá. Tanto el texto como el texto B giran en torno a la reciente ley que descarta los cursos de filosofía
de manera absoluta. Uy, 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 un momento. ¿Te diste cuenta cuál es la falencia en la alternativa B? Dice la reciente ley que descarta los cursos de filosofía de manera absoluta. Ok, Mariluz. ¿Y por qué? Según el texto, recordemos, según el texto A, dice, a punto de ser. Texto B, corre peligro de desaparecer. Exacto, Mariluz, está en peligro. Texto A punto de. Y aquí en la alternativa B, ¿qué me están indicando? Que está a punto de, que está en peligro de, o que ya se descartó, que ya se anuló, que ya se excluyó. ¿Qué dices, Adriana, Francisco? Al indicar esa, a la reciente ley que descarta los cursos de filosofía. Claro, que ya está, pues que ya se excluyó, ya se anuló. Y en ambos textos me indica a punto de ser exiliada. Está en peligro de ser descartada. ¿Qué, profe? Por el tiempo. Les decía en las recomendaciones, ojo con el tiempo, ojito con el tiempo. No es lo mismo lo que va a suceder o lo que probablemente sucederá afirmando que ya sucedió. No es lo mismo. Entonces, ojo con el tiempo. ¿Me dejo entender, jóvenes, qué pasa con la alternativa B? En ambos dice. Claro, porque en el texto dice a punto de ser y texto B dice en peligro de. Y aquí dice, pues ya se anuló, ya se descartó, ya descarta, anula. Ahí cambia. Jóvenes, ¿me dejo entender? Pasamos a la siguiente pregunta, ¿sí? Ok, pasemos a la siguiente pregunta. En el texto, uy, mira, pregunta a nivel Teletubby, texto 2. Al toque, vamos, lúcete. Pensamiento crítico. Pensamiento crítico. Desidia es desinterés, especulativa es rumor, desidia desinterés, especulativa rumor. De la argumentación del texto B, se colige. ¿Qué es colige? Infiere. Exacto, Ariana. Bien. ¿Qué es la filosofía? A texto B, texto B, texto B. ¿Cuál es su respuesta? Sin duda, sin miedo. A ver. Requiere un conocimiento, debe ser entendida como una práctica, es decir, como lo teórico o como la actitud. A ver, ayúdame. Exacto, como el acto, ¿no es cierto? Bien, Francisco. Debe ser entendida como el acto, como la práctica, como el hecho, en facto, antes que como una mera hermenéutica. Profe, ya esa parte me bloqueó. No entiendo a qué se refiere antes que como una mera hermenéutica. Apunta, mera es sola. Claro, el acto, ¿no es cierto? Pragmática, práctica, hecho. Apunta, mera es sola, meramente, solamente, antes que como como una sola hermenéutica. ¿Y qué es hermenéutica? Interpretación de libros. Interpretación de libros. Bueno, en el diccionario se indica interpretación de libros sagrados, pero es interpretación. Exacto, Alexandra. Interpretación de libros. Entonces, si solamente hablamos de interpretación, ¿estamos hablando del hecho del acto o de lo teórico, las ideas? Ayúdame. Si solamente hablamos de como una mera hermenéutica, o sea, interpretación, nada más que interpretación. Hablamos de lo teórico, exacto. Y según el texto B, la filosofía se debe abordar como un hecho, como una práctica, como una antes que como una sola interpretación, antes que como una mera teoría. Bien, casita, exacto. ¿Tienes otra alternativa? ¿No hay otra alternativa? ¿Tienes otra? ¿No hay otra? Ok, si no hay otra alternativa, entonces pasamos al siguiente numeral. 4. Es congruente. ¿Qué quiere decir congruente? Que se vincula, se relaciona. El pensamiento de Nomen, sostener que la filosofía
Claro, proporciona los fundamentos para desarrollar la capacidad de discernimiento. ¿Qué es discernimiento? ¿Qué es discernimiento? Ya, si no sé, exacto, diferenciar, distinguir. Ujú. Y según la cita correspondiente a Nomen, la filosofía permite distinguir de la verdad de la mentira. ¿O me equivoco? Omar, Alessandra, Francisco. ¿Sí? En el texto A se indica, sí, sí, pues en el texto A se indica, según la cita de Nomen, ¿no? Que la filosofía permite diferenciar, distinguir la verdad de la mentira. Ujú. Si alguien pudiera demostrar que la filosofía es la mejor manera, que la historia de la filosofía es la mejor manera de enseñar la actitud filosófica, uy, ¿a qué texto perjudicaría? ¿Texto A? ¿Texto B? Si alguien demostrara que la historia de la filosofía enseña a pensar filosóficamente, claro, perjudicaría el texto B, es decir, a Quesada, ¿verdad? Que es el autor del texto B. Es decir, a Quesada, que es el autor del texto B. La posición defendida por Quesada, por el autor del texto B, perdería asidero, sustento. Ujú. Jóvenes, hasta aquí estamos bien, ¿sí? Para pasar al siguiente texto. Numeral 4. Ya. Dice, si tienes otra alternativa, avisa, me dice, si tienes otra alternativa, me avisas. Congruente quiere decir que es compatible. Ahora, tengamos en cuenta, si es compatible, puede ser una idea literal o puede ser una inferencia, no hay problema. Si me piden congruente, compatible, puede ser una idea literal o puede ser una inferencia. Normalmente es una idea literal o textual. Y me piden con el pensamiento de Jordi Nomen, sostener que la filosofía. Jordi Nomen se menciona en el texto A. Jordi Nomen se menciona en el texto A. Ahora, jóvenes, una consulta. Si aquí la pregunta me está indicando, ¿es congruente con el pensamiento de Jordi Nomen sostener que la filosofía? Yo voy a buscar cualquier alternativa que tenga relación con el texto A o voy a buscar una alternativa que tenga vínculo con la cita de Nomen. A ver, ayúdame. O sea, yo voy a buscar cualquier alternativa que tenga relación con el texto A. Exacto, solo con la cita. Ujú, solo con la cita. Y nosotros revisamos la cita de Nomen, texto A. Revisamos la cita de Nomen, texto A. Aquí está. Nomen dice tal, tal, tal. Aquí están las comillas. Aquí terminan las comillas. Y entre lo que afirma, dice, la filosofía permite que sean capaces de separar la verdad de la mentira, capaces de diferenciar la verdad de la mentira, capaces de discernir la verdad de la mentira. Eso permite la filosofía, según Nomen. Es congruente, compatible con la cita de Nomen, sostener que la filosofía proporciona los fundamentos, es decir, los tratamientos que permiten desarrollar la capacidad de diferenciación, de distinción, es decir, que le permita distinguir, diferenciar la verdad de la mentira. Esta idea se relaciona justamente con parte de la cita mencionada, afirmada por Nomen. Me dejo entender, si tienes otra alternativa me avisas. Ok, si tienes otra alternativa me avisas. A ver, por aquí me indicaban. La podría explicar la 4. Ya, 5. ¿Por qué no la alternativa A? Recordemos, ¿quién es el autor del texto A? ¿Quién es el autor del texto A? A ver, vamos, revisa. El autor del texto A. Ok. El autor del texto B. Ya está. Entonces recordemos, texto A, Velasco, texto B, Quesada. Si alguien pudiera demostrar que la historia de la filosofía, dime, ¿en qué texto se alude o se menciona a lo de historia de la filosofía? En el texto de Velasco o de Quesada. Quesada. Que la mejor manera de enseñar la actitud filosófica
la actitud filosófica. Un dato. En las preguntas por extrapolación, cuando son datos dialectales, fíjate con qué texto se relaciona, con qué texto se vincula. Ah, mira, me doy cuenta que se vincula con el texto B. Hay una alta probabilidad que la respuesta se relacione con el texto B. Hay una alta probabilidad de que la respuesta se relacione con el texto. Bien, ahí está. Me dices, recuerda que este texto, la historia de la filosofía, es la mejor manera de enseñar la actitud filosófica. Y para el texto B, la historia de la filosofía no es la mejor manera de enseñar la actitud filosófica. No, no es la mejor manera. ¿Qué dice alternativa A? El punto de Velasco, es decir, texto A, perdería gran parte de plausibilidad, es decir, perdería gran parte de factibilidad, perdería gran parte de aceptación, de firmeza, de argumento, de sustento. Uy, pero un detalle, el autor del texto A, Velasco, no se está refiriendo a historia de la filosofía. El autor del texto A, Velasco, no alude a lo de historia de filosofía. Entonces, aquí no hay un vínculo, no hay una relación directa entre Velasco, que no alude a historia de la filosofía, con la pregunta en sí. Se debe relacionar con el autor del texto B, que sí precisa, sí alude a historia de la filosofía. Bien. Ana me pregunta, no se debería prevalecer válida para la de Vela. La pregunta, según la pregunta, la posición de Quesada no es válida. ¿O sí? Según la pregunta, jóvenes, la posición de Quesada es válida. Porque recordemos que para Quesada la historia de la filosofía no permite el pensamiento crítico. Entonces la pregunta plantea, evidencia que la posición de Quesada es válida. Ahora, me indicas, al ser válida la posición de Quesada, no necesariamente, Ariana, no necesariamente. ¿Cuándo sí se ve afectada? Cuando, en este caso, cuando Velasco sí determinaría, precisaría un rechazo, una negación a un punto específico del autor del texto B. No confundamos. Mira, por ejemplo, te pongo este ejemplo. De repente, Ariana, tú estás a favor de la muerte civil para los corruptos y tu argumento es político. Yo también estoy a favor de la muerte civil para los corruptos, pero mi argumento es político. Yo necesariamente estoy en contra de tu postura, necesariamente mi argumento es ético, yo necesariamente estoy en contra de tu postura. Puede ser que tengamos de repente ciertas diferencias, pero eso no quiere decir que necesariamente estén en contra. Así que hay ciertos detalles que vamos a ir evaluando dependiendo de los textos. En un solo texto dialéctico no vamos a encontrar todas las formas o todas las aristas que sean necesarias. Vamos por partes, chicos. Yo me tomaría todo el tiempo posible, pero recordemos que tenemos que revisar también más de un texto. Tenemos que revisar el texto 2. También es bien dilatado, bien amplio el tema. Me dejo entender, por ahí me preguntaba, no recuerdo quién me preguntaba. Ariana. Ariana, me dejo entender, porque aquí me dice, el punto de Velasco perdería gran plausibilidad. No tiene relación justamente con este punto. Así que al no tener relación justamente con ese punto, no la puedo considerar como potencial, menos como respuesta. Chicos, hasta aquí, ¿dudas? Pasamos al texto 2. ¿Sí? Ok. 1:38, 1:46. 1:38, 1:46. Ok, 1:46. Revisamos bien, evaluamos bien y vamos por las 5 correctas.
Jóvenes, ¿está? ¿Sí? Ok, bien, revisemos. En 2017, Netflix estará disponible en más de 190 países de todo el mundo y en una veintena de lenguas, un recorrido que originalmente empezó siendo un servicio nacional puramente doméstico y que a día de hoy cuenta con ya más de 93 millones de usuarios. Con más de 86 millones de suscriptores, Netflix puede presumir con orgullo de ser la plataforma de video, predominante en el mundo del streaming. Los números no mienten. La compañía estadounidense cerró el primer trimestre del año con más de 3,5 millones de nuevos usuarios en todo el planeta, alcanzando unos ingresos astronómicos ingentes de 2.290 millones de dólares, muy por encima de las previsiones establecidas, muy por encima de lo proyectado. Con el éxito bajo sus pies, jóvenes, hasta aquí el texto que precisa antecedentes, causas o una consecuencia que se sustenta en el éxito de esta plataforma. ¿Qué es el Lucero? Cristina, Rubí, Estrella, Carla, Tania, Liana, Francisco. Hasta aquí. ¿Qué se precisa? Consecuencia, ¿no? Que del exacto que se sustenta pues en el éxito de la plataforma. Y en el texto, ¿cómo se evidencia ese éxito? ¿Se está evidenciando ese éxito con las cifras o no? ¿Se está evidenciando ese éxito con números o no? Con estadísticas, con números. Netflix se muestra imparable en su expansión en el mercado internacional. En España ya ha cumplido su primer aniversario bajo el amparo de críticas satisfactorias. Y ahora intenta contrarrestar su lento desarrollo en Estados Unidos con la búsqueda de un nuevo objetivo: desembarcar en Chile y convertirse en el proveedor oficial de servicios en línea del ingente mercado asiático. Aquí, contrarrestar. ¿Por qué contrarrestar? Exacto, Lucero, ¿no? Por la cantidad de sus suscriptores. Chicos, ¿por qué contrarrestar? ¿Por qué contrarrestar? A ver, ¿cómo le va a Netflix en Estados Unidos? ¿Tiene un progreso rápido, vertiginoso o pausado, lento? Bajo, no lento, pausado, lento. Ahora, ese desarrollo lento quiere contrarrestar convirtiéndose en el principal proveedor de servicios en línea del mercado chino. Entonces, el término contrarrestar, ¿a qué se refiere? A limitar, prohibir, parar o sopesar, compensar. Claro, Alessandra, compensar, porque mientras que en Estados Unidos, pues ese desarrollo va lento, quiere compensar ello, quiere contrarrestar ello, quiere sopesar ello, convirtiéndose en el principal proveedor de servicios en línea del mercado asiático. Repasamos en esta infografía los datos que necesitas conocer para entender el éxito de Reed Hastings, el fundador de Netflix. ¿Su cuánto gana? ¡Wow! Un paréntesis, no, bueno, de ahí les comento mejor, de ahí les comento. Sigamos. Las cifras que necesitas conocer para entender el éxito de Netflix. Evolución de usuarios de Netflix. Caray. Desde el 99, desde sus inicios, con miles de millones, hasta llegar a 93,8 millones en el 2016. 50% de la población estadounidense está conectada a Netflix y sabemos que este progreso, este desarrollo es lento, pausado. 20% de los usuarios comparten sus suscripciones. Sí, es cierto. Mi hermana comparte su suscripción conmigo. Sí. 2,5 usuarios, una suscripción sirve como 5 usuarios. Visionados, un usuario de Netflix ve de media 10 series y 4 películas. Eso supone una media. ¿Qué quiere decir media? Una media, exacto o en promedio, aproximado. A ver, ayúdame a entender qué quiere decir
una media. Aproximado, en promedio, ¿no? 15 horas por reparto, el 53% de los abonados de los suscriptores está en Estados Unidos y el 47% en el resto del mundo. Tiempo, 42.500 millones de horas de video consumidas en 2015, 125.000 horas diarias, 10.000 millones de horas al mes. Países, 4 millones de abonados en Reino Unido, 3,6 millones en Canadá, 2,9 millones en Brasil y 1,7 millones en México. Jóvenes, una consulta. Aquí en países, ¿por qué se mencionan a estos países? ¿Porque al autor del texto se le ha ocurrido mencionar así al azar? ¿O es que estos países cumplen con una característica? ¿Por qué? ¿Por qué precisamente a estos cuatro? Sí, cuatro países. ¿Por qué? Exacto, ¿no? Bien, bien, Mariluz, porque pues tienen la mayor cantidad de sus, aquí, según la idea, la mayor cantidad de suscriptores, la mayor cantidad de abonados. Ya está. Catálogo, aunque Netflix no confirma no se ha confirmado las cifras. Hablamos de unos 7.000 títulos, 4.563 películas, 1.445 series. Chicos, si Netflix no ha confirmado las cifras, ¿estamos hablando de cifras exactas o en promedio? A ver, ayúdame a entender. Si Netflix aún no ha confirmado las cifras en promedio, ¿no? Claro, no podemos hablar de cifras exactas, pues no se ha confirmado, Netflix no ha confirmado estas cifras. Las series más caras producidas, The Crown, The Get Down y Marco Polo. Básicamente, el autor da cuenta en un texto mixto cuando me piden tema o tema central o idea principal o intención del autor o resumen, debo tener en cuenta los dos formatos, ambos formatos, continuo y discontinuo. ¿Cuál es su respuesta? Mande sin miedo. Ok, bien, ya está. Y sí, del éxito avalado en la cuantiosa cifras, ¿no? Que ha acumulado la plataforma de video Netflix. ¿Y por qué la respuesta no podría ser casita? ¿Cuál es la falencia que encontramos en casita para descartarla? ¿Cuál es la falencia, el error que se encuentra en la alternativa C para descartarla? Ok, Francisco. Dice, ¿no? Surgimiento. Si dice surgimiento, se refiere a origen. Y sí, Johan, sí, ese es el detalle para la falencia, para descartar. Y pues no tenemos una información precisa y relevante con respecto al origen de. Me dejo entender, jóvenes, ya sus compañeros también están ayudando, ¿no? La razón por qué descarté la alternativa C, por este motivo. ¿Sí? Lo tenemos que solamente por eso, así es. La respuesta tiene que ser precisa, exacta. Ya el hecho, si falla o se descarta por un término o una expresión, no la podemos considerar. Lo tenemos, jóvenes, numeral 6, para pasar al siguiente numeral. Ok, bien. De acuerdo con el gráfico, es incompatible. Aquí me dicen casita. Incompatible. Si tienen otra alternativa, manden otra alternativa. Besito, besito. Uy, apareció el team besito. Apareció el team Barbie. Ya, bien. Recuerden que me están solicitando incompatible, que puede ser por contradicción o tergiversación. Veamos qué sucede con la alternativa C, que no es la respuesta. Profe, ¿por qué no es la respuesta? Veamos por qué. Recuerda que me están solicitando incompatible. Un usuario de Netflix ve aproximadamente, en promedio, en media, entre películas y series, más de 60 horas al mes. Profe, ¿acaso se indica esa idea? ¿Acaso está esa idea? Directamente no, pero
¿No se puede o se puede inferir? ¿Qué dice Eliana, Erika, Brivani? La alternativa C. ¿Se puede o no se puede inferir? ¿Será que sí? ¿Será que no? Claro, sí se infiere. ¿Y por qué? ¿Y por qué sus compañeros están mencionando que sí, profe, sí se puede inferir? ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? 15 horas a la semana. Entonces, si es 15 horas a la semana, y recuerden que estamos hablando en media, o sea, de media, en promedio, de media, en promedio, 15 horas a la semana. Exacto, Johan, aproximadamente, ¿no? Aproximadamente 60 horas, en media, en promedio, aproximadamente. Y aquí justo indica, un usuario de Netflix ve aproximadamente entre películas y series más de 60 horas al mes, en promedio, porque contamos las 4 semanas con los días de más, porque normalmente son 4 semanas y pues 2 o 3 días de más. Recordemos que un mes puede tener 31 días, 4 semanas contando los días de más. Entonces, jóvenes, alternativa B, alternativa C, ¿se cuenta como compatible o incompatible? Se cuenta como compatible o incompatible, contando las 4 semanas con los días de más que tiene un mes. Un mes puede tener entre 30 y 31 días. Compatible, aproximadamente. Chicos, una consulta. Este término aproximadamente, este adverbio aproximadamente, ¿no tiene o tiene un gran valor en la alternativa? Sí, pues tiene un valor, ¿no? ¿Qué sucede con la alternativa B? Netflix ofrece a sus abonados 7.008 títulos entre películas y series. Ofrece a sus abonados. Chicos, según el gráfico, ¿podemos asegurar? ¿Podemos precisar? ¿Ofrece esta cantidad? No. ¿Y por qué no? O sea, ¿por qué no se puede precisar, asegurar, afirmar? ¿Por qué no? Porque, exacto, no hay una cifra exacta, ya que Netflix ha confirmado, ha oficializado esas cifras o no. Confirmado, no ha oficializado esas cifras. Por tanto, asegurar, determinar con precisión es sumamente arriesgado, ya que Netflix no ha oficializado las cifras. Profe, pero un ratito, eso fue 2016, ahora que estamos en 2023, ya habrá asegurado. Sí, pero recuerdan lo que les comenté al principio de la clase, yo no puedo interpretar el texto valiéndome de el año de lectura, 2023. Yo tengo que leer e interpretar el texto valiéndome del tiempo del texto. Yo puedo leer ese texto en el año 2050 y no voy a cometer el error de interpretar el texto valiéndome de ese año 2050. A no ser que la pregunta de repente sea una pregunta por extrapolación referencial, pero eso sí es otro punto. Recordemos evaluar el texto según el tiempo del texto. Bien. Jóvenes, entonces, si no hay una cifra oficial, si no se ha oficializado, no podemos asegurar. Y aquí que dice, ofrece, uy, me está asegurando, ofrece. Idea compatible o incompatible, si no podemos asegurar. Idea compatible o incompatible. Incompatible, no se puede asegurar. A ver, por aquí me preguntan, alternativa. Alternativa D, ¿verdad? Jóvenes, ¿me dejo entender por qué la respuesta es alternativa B? ¿Sí? Ok. A ver, ¿por qué me estaban preguntando alternativa D? El mayor incremento de suscriptores en los últimos 10 años se ha dado en el 2016. El mayor incremento de suscriptores en los últimos 10 años se ha dado en el 2016. Mayor incremento. A ver, veamos. Veamos. Últimos 10 años hasta aquí, 2007. 3,
3, 6, 9, 10. Bien. Sacando las diferencias, obteniendo las diferencias y podemos sacar diferencias rápidas, una resta, o bueno, varias restas al toque. Del año 2015 al año 2016, la diferencia es de 18.800.000. Exacto, Jesús, 18.8 millones. Y, por ejemplo, revisamos la diferencia entre 2014 y 2015, 75 millones, menos 57.400 millones. La diferencia es de 17,6 millones. 17.600 millones. Entonces, evaluamos los últimos, claro, por eso es compatible. Evaluamos los últimos 2 años, del 2014 al 2015, la diferencia es 17,6 millones de diferencia. Del 2015 al 2016, 18,6 millones. Entre esas dos, la de mayor cantidad es en el año 2016. Una resta rápida entre el 2003 y 2014. Entre 2003 y 2014, 57,4 millones menos 44,4 millones. 13 millones la diferencia. Igual sacamos una resta rápida de las anteriores, de los años anteriores, y es más, ya a cierto punto ya no es necesario sacar una resta rápida, porque, por ejemplo, aquí, a partir de aquí, 2010, ya, de hecho, no va a llegar a 18,8 millones de diferencia. De hecho, no va a llegar a 18,8 millones de diferencia. Entonces, en el 2016 se encuentra la mayor, como bien se indica aquí, en la alternativa, en la alternativa D. En el 2016 se encuentra el mayor incremento de suscriptores, porque hay una diferencia, como bien indica Jesús, de 18,8 millones. En el resto de años la diferencia es menor. Me preguntaban por aquí, profe, ¿por qué la respuesta no es dedito? Porque hablamos de el incremento, es decir, cuánto a cuánto ha incrementado de año a año. Y en el 2016 con 18,8 millones el incremento es mayor. Confirman, jóvenes, si vamos bien hasta aquí. ¿Sí? Si hay dudas, avisen. Bien. Uy, tenemos cuatro confirmaciones. Si hay dudas, avisen, jóvenes. Si hay dudas, avisen. Con toda confianza, no tengan miedo. Bien. Aquí tu profe no te va a dejar en visto. Contrarrestar. ¿Recuerdas que dice que para contrarrestar el lento desarrollo en Estados Unidos, pues se buscando ser el principal proveedor de servicios en línea en el mercado asiático, ¿no? Compensar el progreso, exacto. Compensar, sopesar el progreso. Android. Bien, bien, bien. 9, 9, 9. En el gráfico, según los países con mayor cantidad de suscriptores, se puede inferir que Efelante. Brasil es el país con el mayor número de suscriptores de Netflix en Latinoamérica. Y se precisa, ¿no? Se precisa entre los otros países que contienen el mayor número de suscriptores. Bien, bien, bien. Si Netflix llegara a ser el consignatario, el proveedor oficial de servicios en línea en el mercado asiático, entonces, ¿lograría o no lograría contrarrestar su progreso referido con Estados Unidos? Claro, ahí sí lograría contrapesar, compensar, sopesar. Según el texto, obviamente trabajamos aquí, ya compensaría, exacto, Jesús, ya sopesaría, ya contrarrestaría ese progreso, ese desarrollo. Jóvenes, ¿dudas hasta aquí? Avisen si hay dudas.
¿Sí? ¿Estamos bien? Ok. Jóvenes, son 2,5. Su siguiente clase tengo entendido que empieza a 2,20. ¿O me equivoco? ¿O ya empieza ahorita? 2:10. A las 3. Ah, tienen almuerzo. Ah, ya está bien porque yo también tengo aquí su horario. Jóvenes, ya no se preocupen, mientras ustedes van leyendo, van almorzando. Necesito bañarme. No, yo les iba a preguntar si nos quedamos unos 8 minutos más para resolver el texto 3 y solamente corroboramos. O sea, no les estoy pidiendo media hora. No, porque también tengo que almorzar, porque ya a las 3 tengo que seguir dictando. Ya, entonces 8 minutos más para el texto 3 y corroboramos. Siendo 2,6, 8 minutos más, 2,14.